Electrones y Huecos, un podcast que es como hacer investigación en España. Precario, pero necesario. Bueno, pues muy buenas a todos. Tercer episodio de Electrones y Huecos. Bueno, es la primera vez que me veis. Yo soy Jaime Señor, creo que ya salió en el primer episodio, lo mencionó José, yo estaba por ahí detrás. Y se supone que iba a estar en el anterior también, aquí en la entrevista, pero bueno, tuve que irme a dar clase, así que no pude estar, pero bueno, de vez en cuando, como dijo José, pues nos iremos sustituyendo los tres, iremos rotando, y pues hoy me toca aquí con Alberto. ¿Qué tal? Efectivamente, muy bien. Pues en el episodio de hoy tenemos una invitada nueva y antes de presentarla vamos a hacer lo que hacemos con todos los episodios, que es comenzar siempre con la misma pregunta y es ¿con qué juguetes jugabas de pequeña? Vale, yo aquí voy a hacer un poco de trampa. Más que juguetes, dos de mis aficiones han sido desde pequeña, el cine y la literatura. Y de hecho, mi pasión por la ciencia ya se podría prever por las pelis y los libros que me habían llamado más la atención. ¿Qué eran en concreto? Pues, por ejemplo, me encantaban las novelas de ciencia ficción tipo de George Wells, de La isla del Doctor Moreau. Me encantaba cuando hacía estos experimentos. O cuando yo veía películas, por ejemplo, Gorilas en la niebla, hablaban sobre Diane Fossey. Me encantó mucho cómo ella trabajaba y estudiaba con los gorilas, vivía con ellos. Había otra peli como de epidemia, de hecho, o de pandemia, que se llamaba Estallido, que salía Dustin Hoffman, y era genial porque investigaban cómo un virus extendía a partir de un mono y cómo investigaban los virólogos para hallar el antídoto. O sea, esas cosas ya me fascinaban. Me gustaba mucho cómo cuando había un problema había gente que investigaba y buscaba la raíz para solucionarlo, ¿no? Y eso me llamó mucha atención. Ujú. Qué interesante, la verdad. O sea que lo has tenido más o menos claro siempre. Yo creo que sí. Muy bien, bueno, pues presentamos entonces a nuestra entrevistada de hoy. Te voy a decir que digas tú los estudios que te tocan un poquito más de cerca. Ah, sí, vale. Bueno, pues nuestra invitada de hoy es Riu, que bueno, es licenciada en física por la Universidad Complutense de Madrid, también es máster por la misma universidad y tiene en física aplicada concretamente. También hizo el doctorado allí y bueno, hablaremos un poco de su trayectoria entre medias, pero actualmente es investigadora en el ISOM, en el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología de la UPM. Y también es profesora aquí, en la Escuela de Ingeniería Industrial, como nosotros. Bueno, como yo, como tú no, pero como yo sí. Como José también. Eh, bueno, pues esta es nuestra invitada de hoy, que va a contarnos, como siempre, un poco bueno, Mm. queremos que nos cuente su trayectoria desde donde nos ha dejado, desde el principio de cuando empieza su pasión por la ciencia hasta el día de hoy. Vamos a irlo recorriendo poco a poco como solemos hacer. Eso es. Y al igual que en el episodio anterior, bueno, vamos a tener tres bloques y los tres los vamos a empezar con una pregunta que han respondido alumnos de la escuela. Así que, José. ¿Qué es la litografía? eh, de física, pues no sé, algo de las fuentes de información, ¿no? No lo Ok. sé. La litografía. No sé, a mí me suena algo de escribir, pero no sé. Prefiero no contestar, de verdad es que no te sabría decir. Litografía, me suena así un poco a escritura, tal. Espera que lo sabe. Puede que esté relacionado con la fabricación de chips. Bueno, pues hemos querido empezar con esta pregunta porque creemos que es bastante relevante con tu ámbito. Si quieres contarnos un poco qué es la litografía y luego ya empezamos un poquito a hablar de tu trayectoria. Vale, la litografía, lo de algo de la escritura, si lo pillamos por los pelos, no está tan alejado. La litografía es un método de grabación o de impresión de ciertos diseños, geometrías, o bien a un sustrato intermedio o a uno final para darle una funcionalidad. Entonces, esto es como muy críptico, pero explicado ya más llano. Imaginaros que vosotros queréis
hacer un dispositivo electrónico en un semiconductor, ¿no? Entonces, la litografía es que primero imprimiríais la forma de ese o los componentes de ese dispositivo sobre algo que se llama resina, es un polímero, un material orgánico. Ahí sería la primera impresión, o sea, pasar el diseño que tenéis planeado del dispositivo a esa resina y luego transferir ese diseño que habéis definido en la resina al semiconductor y luego hacer un ataque químico o físico y traspasar ese diseño de la resina al semiconductor y ahí habríais definido los componentes que se van a convertir en los distintos dispositivos electrónicos. ¿Y tu primer contacto con la ciencia así un poquito más aplicada fue con la litografía o nos puedes contar un poquito de dónde vino tu interés ya O sea, decís ya desde el doctorado o antes, de antes? pequeña. De pequeña, pero no tan pequeña igual, ¿no? Cuando surge por primera vez, Cuando digamos. O sea, surge sí, por primera vez? Pues la verdad es que, como os he dicho, yo creo que siempre me atrajo el método científico, investigar problemas y tal. Y ya, por ejemplo, en la ESO, cuando estábamos en la asignatura de física y química, me gustaba mucho cualquier cosa. Por ejemplo, cómo se mezclaba en una solución el sulfato de cobre en agua y luego el agua se evaporaba y se formaban los cristales. La verdad es que todo, por ejemplo, el simple hecho del experimento típico de que mezclabas aceite y agua y veías que no se mezclaba y era porque tenían distintas densidades, o lo de poner un trozo de vela sobre agua y ver que flotaba y la tensión superficial. O sea, a mí lo que más me atrajo ya en la ESO era como el que tú veías una serie de fenómenos y era entender qué había detrás de eso, o sea, qué leyes lo gobernaban. Y por eso ya me atrajo mucho la física, porque me permitía como entender cómo funcionaban las cosas. O sea, en concreto la física, porque a lo mejor podrías haber ido por cualquier otra rama, química, biología, pero en concreto la física, o sea, ¿es por alguna cuestión en concreta o simplemente porque digamos que podría ser la más general respecto a responder esas preguntas? O... Sí, o sea, es verdad que al principio biología, química, física, algo que cayese en ciencias puras me gustaban por igual, pero a mí lo determinante fue porque en segundo de la ESO tuve un profesor que era de matemáticas, pero él había estudiado física, pero bueno, por la OPO estaba dando matemáticas y él me empezó a hablar de la física y en el fondo cuando tenía conversaciones con él sobre lo que era la física, las leyes de la física, ya empecé a pensar como que sí me gustaba, a diferenciar más, que me interesaba mucho más la física y que quería estudiar una carrera de física con respecto a las demás, porque a mí lo que más me importaba era como entender las leyes de la electrodinámica, de la termodinámica, de cómo funcionaban las cosas. Entonces decides, bueno, como ya he comentado antes, pasas por la Complutense en la licenciatura de física. Entre medias, ¿mantienes ese objetivo siempre claro o en algún momento dices, te arrepientes un poco de la decisión o siempre lo has tenido? La verdad es que yo lo he tenido claro. O sea, idea fija, no. Me gustaba, tampoco tuve mucho tiempo de pensármelo porque es que yo vengo de familia humilde y yo tenía esta beca que era de que te pagaban la matrícula y X dinero al año y tenías que pagar, o sea, perdón, aprobar el 80% de los créditos matriculados para que te los renovasen. Entonces yo quería sacarme la carrera y estaba ahí a pico y pala estudiando, pero la verdad es que volviendo al asunto, no me divergí nunca porque de hecho ya en cuarto de carrera, o sea, pues yo tenía la licenciatura en el grado, y en cuarto y quinto de carrera había una asignatura como optativa que se llamaba Trabajo Académicamente Dirigido, que es como lo que ahora es el TFG. Pero antes no era obligatorio, era opcional. Y eso lo que te permitía era que o bien ibas a uno de los grupos de investigación que había en la Complutense o en una empresa y ahí podías hacer unas prácticas y unos experimentos y yo ya tuve claro que también que quería hacer un trabajo académicamente dirigido para empezar ya a ver cómo era trabajar en un laboratorio y hacer mis primeros experimentos. No, lo tuve bastante claro, la verdad. Qué guay. No me arrepiento. Y en este trabajo académicamente dirigido, ¿ya descubriste un poco lo que iba a ser luego tu tesis
bueno, tu tesis, tu enfoque hacia el máster y luego hacia la tesis, ¿o no tuvo nada que ver? O sea, sí, los dos últimos de carrera, que por entonces, cuando yo lo estaba haciendo, surgió de repente como el boom de la nanotecnología y la nanociencia, ¿no? Y a mí lo que me fascinó mucho eran los microscopios de alta resolución que te permitían ver cosas como que a simple vista no se podían ver. Y mi trabajo académicamente dirigido era sobre un microscopio electrónico de barrido y me gustó mucho y tal. Y entonces yo ya pensé en enfocarme en una de las técnicas de microscopía de alta resolución para o sea, para el máster quería algo de nanociencia y nanotecnología y porque además seguí con la misma tutora del trabajo académicamente dirigido con el trabajo fin de máster y pensaba seguir en algo de microscopía. Sí, sí lo tenía, pero al final resultó que no fue el mismo microscopio con el que había trabajado hasta el máster. Resultó ser otro, pero igual de bueno, igual de fantástico. Ujú. Y bueno, respecto a esta etapa de la tesis doctoral, bueno, es verdad que, por ejemplo, yo por lo que conozco de compañeros míos, conocidos míos, digamos que en carreras de ciencia básica como física, química, la idea de hacer un doctorado suele salir de forma más natural. Sin embargo, aquí en escuelas de ingeniería no es tan evidente, no tantos la mayoría están enfocados en irse directamente a trabajar a una empresa, lo que no es incompatible con hacer un doctorado, pero digamos que esa idea de la tesis doctoral no suele pasar por sus cabezas tanto como en física, por ejemplo. Eh, ¿Tú recomendarías que la gente se plantease más aquí esa ruta del doctorado o crees que puede depender de muchos factores? ¿Les puede enriquecer de alguna forma o directamente eh, no la recomendarías por cualquier razón, la que sea? Porque es verdad que, por ejemplo, o sea, la ruta del doctorado, bueno, pues siempre están los estigmas y problemas de financiación conocidos aquí en España respecto a las carreras investigadoras. Entonces, ¿tú qué tendrías algo que decir a los estudiantes respecto a eso? Vale, qué responsabilidad. Sí, a ver, es verdad que en las carreras de ciencias puras está muchísimo más claro hacer un doctorado y a lo mejor en una carrera de ingeniería no es estrictamente obligatorio porque una vez que haces un buen máster o un máster habilitante y vas directamente a la empresa, no creo con sinceridad que pasase nada. Pero, pero así en términos generales, cualquier doctorado, incluso de humanidades, de ciencias, no me importa. Yo creo que es siempre aprovechable y porque desarrolla una serie de habilidades que yo creo que son intermedias entre la vida laboral y lo que tú has aprendido hasta el máster, o sea, grado y máster, que no te lo ha dado el grado y el máster y sí lo vas a adquirir hacia la vida laboral. Entonces, a lo mejor es un tránsito menos brusco en el que o sea, aprendes durante un doctorado que te dan un proyecto o un problema científico, depende del caso, y tienes que desarrollar las soluciones, pensar, o sea, cómo hallar pues el objetivo, llegar al objetivo final. También tiene una serie de deadlines, también es que es muy enriquecedor en el fondo, porque tienes que dar presentaciones y charlas a otros expertos, tienes que reunirte con ellos para discutir posibles soluciones, debatir, o sea, entonces hay una serie muy rica, un espectro muy amplio de tareas que no has visto en el grado y en el máster, pero que te van a ser fundamentales en el trabajo. Entonces, yo creo para nada que es una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, una ganancia. Y, hombre, la mayoría de los doctorados sí están remunerados. No vamos a hablar ya de si bien o mal, pero que están remunerados y yo creo que sí es un tiempo de reflexión que aprovechas y formas unas habilidades realmente que te van a servir incluso para el resto de tu carrera profesional, sea lo que elijas al final, incluso en tu propia vida, como adulto, ¿no? Ujú. Aprovecho para lanzar un guiño a varias personas del público que no consigo convencerles de hacer la tesis doctoral, pero bueno, pensadlo, pensadlo.
Pues el primer bloque yo diría que más o menos visto. Ahora vamos a hablar de más tu etapa como postdoc, porque es bastante interesante, pero bueno, antes de empezar, como hemos hecho antes, vamos a poner una pregunta nueva. ¿Qué es IBM? IBM es una empresa de software. IBM. IBM. Oh, esto me suena, ¿eh? Persona. Pero no sé qué es. Es algo de empresas. No tengo ni idea. Bueno, era como International Business Management. No tengo ni idea. Un índice de no sé qué. Un... Estadístico. A ver. IBM, índice. No voy a decir todas, lo siento. ¿En inglés o en castellano? Claro, index. Espera, que lo mejoro. Pues empezamos con esta pregunta porque tu primer postdoc lo hiciste en Zurich, en IBM. Entonces, ¿cómo pasas de estar aquí en España haciendo un doctorado a saltar a IBM? Sí, porque el tema de mi tesis era utilizar el microscopio atómico de fuerzas, un instrumento de rechupete, ¿no? Pero en vez de inspeccionar muestras a nanoescala y ver sus propiedades topográficas, magnéticas, eléctricas, que es lo más estándar para este instrumento, era utilizar la punta de AFM para fabricar o definir, usarlo como herramienta de litografía para definir patrones y fabricar dispositivos nanoelectrónicos. Y eso era sobre mi tesis, pero en lo que se llama modalidad de oxidación local, litografía de oxidación local por AFM. Pero mientras estaba haciendo la tesis, a mí me apasionó esta técnica y en IBM Zurich se habían desarrollado, bueno, primero el microscopio de efecto túnel, por el que se llevaron el Nobel Vini y Rohrer, y también ellos desarrollaron el AFM, o sea que era el lugar de nacimiento del AFM, y ellos también, habiendo desarrollado el AFM, desarrollaron como litografía de AFM también, pero por sonda termal. O sea, mediante calentamiento de la punta para hacer litografía con la resina, ablacionando el material de la resina. Y claro, yo quería continuar con este tema. Y entonces, además, mi supervisor o director de tesis estaba implicado en un proyecto internacional europeo sobre técnicas de litografía, y eso me hizo como entrar en contacto con el grupo que llevaba la litografía FM térmica ahí, y hablamos y tal y me cogieron. Qué guay. Así que tuve suerte. Y entonces pasas a hacer investigación aquí en España a hacerla en Suiza, en un centro de Sí. investigación súper puntero. ¿Notaste mucha diferencia o qué diferencias notaste entre lo que se hacía aquí y lo que se hacía allá? ¿Es cierto que allá es todo increíble, como se suele decir, o no es para tanto y más o menos la forma de trabajar es parecida? No voy a mentir. Es increíble, es increíble, pero a ver, vamos a diferenciar varios niveles. El problema es que IBM era súper exigente el nivel porque era una empresa internacional puntera. Y entonces ahí no había medias tintas y tenías que darlo todo, vamos, ¿no? Y estar a tope. Entonces sí era muy duro, pero, pero quiero, no sé cómo decirlo, como aclarar una cosa, que a mí me sienta mal, pero yo creo que por eso, no es por hacer anuncio ni nada y trolearos, pero la divulgación lo hacéis genial, o sea, os aplaudo en esta iniciativa porque creo que tendremos que hacer muchísima más divulgación. Yo lo que veo, por ejemplo, con respecto a Suiza y España es lo siguiente. En el fondo, Suiza es un país que tiene muchísima conciencia de que I+D es fundamental para el bienestar de un país. Entonces, es que invierten, eso sí que no es comparable lamentablemente con nuestro país. O sea, invierten muchísimo en ciencia y tecnología. Entonces, claro, ellos tienen ahí unos medios, un dinero de proyectos, unas oportunidades que aquí no tenemos. Entonces, yo me da la sensación de que en nuestro país no se invierte tanto, y a mí me gustaría pensar realmente que es porque lo hemos hecho mal nosotros. En verdad, me echo la culpa de que no hemos sabido transmitir realmente a nuestros ciudadanos, a la sociedad, de que realmente I+D es fundamental para el bienestar de todos. Y entonces aquí no hay tanta inversión, y yo creo
que hay grandísimo talento español, grandísimos científicos españoles. Yo creo que de científicos a lo mejor no es tan distinto, o sea, podríamos ser comparables en talento, pero en medios no. Y la verdad es que los medios no se puede comparar, pero por el nivel de importancia, o sea. Sí, ahí estoy bastante de acuerdo con el análisis que haces de lo interiorizado que tiene la sociedad, la importancia del I+D dentro de todo esto. Creo que es probablemente uno de los puntos importantes de los que se deriva el problema que tenemos aquí respecto a Suiza en concreto, pero otros muchos países. Bueno, pero luego vuelves a España. ¿Y eso a qué se debe? Pues porque, o sea, si somos los españoles. Es que yo me siento española, que crecí aquí, tengo la nacionalidad. Pues la verdad es que también nos lo pasamos muy bien. O sea, no sé, lo echaba de menos. Tenía morriña. A mí me gusta muchísimo Madrid y en el fondo siempre hice lo típico que hacemos nosotros, de que terminas el doctorado, tienes claro seguir a la ciencia, pero es muy positivo para tu currículum y también añade una riqueza que hagas un postdoc fuera y yo lo hice como algo como protocolario, ¿no? Pero siempre tenía claro que quería vivir en Madrid, vamos, a volver. Entonces volviste aquí para hacer el segundo postdoc y si no me equivoco, ya fue en el ISOM. ¿Dónde No, estás ahora? no. Es que también, pues conectando un poco con los medios económicos y las situaciones, yo volví con mi director de tesis porque me seguía gustando el tema, pero esto es en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde había hecho la tesis. Y ahí, pues hice o sea, un postdoc con él, pero avisos de intentar cómo sacarme una plaza, y lo hice tanto con él y luego con otro investigador muy bueno, también del CSIC, del ICMM, donde estábamos, el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, y que ahí está Andrés Castellanos, que es un gran experto internacional en materiales bidimensionales, y también tuve la oportunidad de hacer un pequeño postdoc con él, pero el problema es que lo de sacarme una plaza ahí se empequeñeció mucho las posibilidades en esa etapa que estaba yo y que eso era el 2019. Y yo conocí a Javier Martínez de ISOM. Desde tiempos de mi doctorado nos llevamos muy bien y le comenté este problema y me dijo que a lo mejor había más posibilidades de sacarme una plaza en una universidad pública, pues intentando ser docente y tal, y que si me animaba a hacer un postdoc en el ISOM, y bueno, y dije, vamos a probar tal. Entonces fue cuando surgió. O sea, en el ISOM me fui en febrero del 2020, no era mi primer postdoc de vuelta a España. Y esa parte docente que comentas, porque al final te sacas una plaza, tienes que hacer una parte de investigación y una parte de docencia. em, ¿La parte de docencia fue algo que asumiste que tendrías que hacer o también te interesaba dar clase y transmitir los conocimientos? Vale, a ver, voy a ser también honesta. En principio fue una manera como de sacarme una plaza en la que podía seguir siendo investigadora, pero la verdad es que empecé a hacer como colaboraciones docentes, porque para sacarte una plaza de profesor, pues tienes que tener horas de docencia, y me gustó la experiencia mucho, la verdad, con los alumnos, y yo empecé a prever que sí que la docencia me gustaba igualmente, vamos, con lo cual fue como revirtiéndose, no, no solo como, ay, es un sacrificio que tengo que hacer para seguir, no, sino como, oye, pues es un aspecto enriquecedor y que me gusta más. O sea, partió para asegurarme ser investigadora en España, al revés, de hecho. O sea, cuando me lo saqué en el 2024 ya era en fase de no. Mi idea ideal del resto de mi carrera científica es tripartita, que era como una parte de divulgación en la que también daba servicio a la sociedad y a las personas de público general. Docencia, porque, jolín, también me gustó dar clase y también, no sé, una responsabilidad también muy bonita de cómo transmitir mi conocimiento o las asignaturas a los estudiantes para que sean los ingenieros o científicos del futuro, y la investigación que sigue gustándome. Y además descubrí que se pueden compaginar bien, o sea, te organizas bien y se puede compaginar perfectamente esos tres Esas tres aspectos. patas. O incluso muchas veces están relacionados y puedes maridar los tres aspectos, ¿no?
Y o sea, una vez que empiezas ya a dar clase, bueno, ahora mismo exactamente como profesora, ¿cuánto llevas ahora mismo? Pues justo me dieron la plaza de ayudante doctora en febrero del 2024 y el año pasado di por primera vez una asignatura de teoría y tal de Física General 2 y me gustó mucho la experiencia. Fue pavorosa, pero me gustó. Y, o sea, de momento digamos que lo que te gustaba de la docencia lo sigues manteniendo, no te arrepientes No, al de... revés, o sea, de verdad que me gustó mucho, ¿eh? Ujú, Da mucha impresión el primer año y tal, pero me gustó mucho y de hecho, a ver, el primer año pues no lo haces bien y creo que nadie lo espera, o no lo haces todo lo bien que quisieses, pero me ha hasta apuntado pues todo lo que he pensado que podía mejorar y sí tengo interés ujú. de dar bien la clase para que los alumnos les guste la física general 2. Claro, y respecto a los alumnos, porque, claro, yo también llevo muy poco de profesor, año y medio, y entonces yo siempre he entendido que yo la docencia lo intento hacer siempre lo mejor posible y estoy continuamente pensando cómo mejorar las clases, pero creo que también hay parte donde el alumno tiene una responsabilidad de intentar trabajar la asignatura. A los alumnos, a tus alumnos en concreto, los que has tenido hasta ahora, ¿cómo los ves en este sentido? ¿Los ves bien? Además, tú tienes que lidiar con alumnos de primer año, que bueno, yo preferiría evitarlo, pero, pero, o sea, lo digo porque vienen muy recientes del instituto, del colegio, y entonces, pues claro, yo como los pillo más mayores, yo los pillo de tercer curso para arriba, han madurado más en el proceso. Entonces entiendo que a los alumnos de primero es distinto. Entonces, ¿cómo los ves? ¿Crees que más o menos van bien encaminados? ¿Ves alguna diferencia, por ejemplo, respecto a cuando tú eras alumna en su forma de ser, su forma de afrontar la universidad? Bueno, yo lo que he visto comparándome, la verdad es que no, porque a veces hasta yo misma me avergüenzo porque yo, cuando yo empecé en la licenciatura de física, es que todos mis profesores eran como, uff, vuestra generación o vosotros sois mucho más flacos que antaño, no veáis cómo éramos nosotros, siempre así como que atrás mejor, un nivelazo, como unos tochones de libros y vosotros mucho menos. Y la verdad es que se puede como tender a decir eso, pero yo creo que no, que los alumnos no han cambiado tanto generación tras generación. Yo culpo más a lo mejor como que a lo mejor se les está exigiendo a ellos menos desde el principio. O sea, antes de lo que se exige en un grado, antes de que lleguen a la universidad, es la impresión que me da, que se les exige menos ya desde pequeños, desde secundaria. Y entonces a mí me parece que es un poco injusto como decir a pelo que no vienen tan preparados como yo, porque es lo que le han dado desde la ESO. Entonces yo creo que es lo que veo un poco, de que es verdad que tienen más asumido como que todo esté muy facilitado o muy exprimido a un nivel, en vez de como empezamos la universidad y vamos a ser nosotros lo que saquemos la chicha de las asignaturas, eso a lo mejor se ha perdido un poco, pero sigo diciendo que a lo mejor yo no diría tanto que es culpa de los alumnos. Y a mí la verdad es que no me importa qué año dar, o sea, lo que me toque, pero los de primer año veo un desafío bonito por ello mismo. Como por ejemplo Física General 2, como me hace pensar como yo como docente, ¿qué puedo hacer para que llegan el primer año? Es un cambio tremendo entre hasta lo que han visto en bachillerato ahora y cómo hacer que no piensen que Física General 2 es un plomo y que para qué sirve, sino al revés. Sino como cómo puedo dárselo de una manera que digan, ah, vale, pues la termodinámica sirve para motores, pues la inducción electromagnética va a servir para otras cosas que veamos como ingenieros industriales, que lo entiendan y a ver si se enganchan, ¿no? O sea, como yo creo que es un reto bonito. Ujú, muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos pasar al siguiente bloque, al tercero. Tercer bloque, vamos a hacer, bueno, vas a hacer una demo. No hemos hablado tanto de tu etapa en el ISOM, entonces eso lo veremos ahora con la demo, pero bueno, como en los otros dos bloques, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es un potenciostato galvanoestato?
No tengo ni idea. Un generador, yo qué sé. Sí, a mí me suena generador también, ni idea. Yo te diría que tiene que ver algo con electrónica, pero su utilidad, la verdad, no tengo ni idea. Ni puta idea. Ni puta idea. Pues sí, así a bote pronto diría algo de electrotecnia o algo así para medir la potencia. Un instrumento de medida. ¿De qué? Pues probablemente de la potencia. ¿Y el galvanostato? Suena un poco a motor, pero no sé por qué. Pues entiendo que es alguna especie de sensor para medir algún tipo de magnitud que tenga que física probablemente. Química. Yo diría física. Física. Física más bien, Vale, sí. vale. Sí. Electromagnética. Sí, para algo de... Seguro que aplicaciones de medicina. Sí, algún tipo de sensor, pero químico. Químico. Sí, químico. Bueno, va a estar ahí. Medida química. Algún material, alguna cosa química. ¿Algo que decir al respecto? Sí, bueno, es normal. Vale, un potenciostato galvanostato, eso vamos, para potenciostato para los amigos. Oye, solo una pregunta antes. Lo de ni puta idea lo vais a pixelarlo en el vídeo. Probablemente habrá que meter un pitidillo, yo creo que sí. Ah, no, sin censura. Que nos quedamos sin monetizar 2 euros. Yo lo dejaba, ¿eh? Yo lo dejaba. En TikTok Que lo acabo de decir yo, Volviendo al asunto, pues fijaos, aquí lo tenemos, de hecho, pues un potenciostato es un instrumento de medida, efectivamente, pero cuando tú tienes un dispositivo, un material, y tienes 2 electrodos, conectas en los bornes del dispositivo o en el material y mide las propiedades electroquímicas de ese dispositivo material. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Pues a través de medir y controlar su diferencia de potencial y corriente o viceversa, o controlar la corriente diferencia de potencial. Y esto es un instrumento muy potente y de verdad que muy versátil porque permite estudiar, por ejemplo, muchísimos procesos. Por ejemplo, la corrosión que pueden soportar los materiales a exposición de sustancias químicas o al ambiente con el tiempo, o también mide muchísimos procesos químicos y biológicos en distintos tipos de sensores. También mide procesos biológicos donde tenga que ver, por ejemplo, tú los medicas con un compuesto, que es un medicamento, no deja de ser compuestos químicos, y ves cómo reacciona con distintos bioentidades, o finalmente también a lo que a nosotros nos atañe en nuestro grupo, pues para medir las figuras de mérito o la capacidad de almacenamiento de energía de dispositivos como la batería o los supercondensadores. Unos minutos más tarde. Bueno, pues vamos con la demo. Para la demo hemos engañado a nuestro compañero Álvaro. Sí, nos hemos accionado ligeramente. Para venir aquí. Y aquí, pues básicamente, cuéntanos tú lo que vayas haciendo y si Vale. tenemos dudas, te preguntamos. Si el público tiene dudas, que pregunte también. Vale, oye, ya que voy a aprovecharme un poco de Sí. esto. ¿Me permitís como presentar brevemente el ISO? Claro, hombre. Sí, sí. Porque, pues yo, esto que vais a ver, esta demo, lo hago en particular con mi grupo de investigación, que lideramos Javier Martínez y yo. Llevamos 2 líneas principales, que es la de usar grafeno inducido por láser en aplicaciones de almacenamiento de energía. Hoy vamos a fabricaros ahora mismo un supercondensador, que es uno de estos dispositivos. La otra línea es litografía por AFM con sonda termal, porque tenemos uno de los instrumentos que se utiliza, que se desarrolló en IBM, para poder aplicar la litografía. Y nosotros trabajamos en el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, que es una gran sala blanca con muchísimos instrumentos muy chulos, con las que se puede hacer infinidad de dispositivos optoelectrónicos, de energía, todo lo que os podáis imaginar, donde todos los investigadores nos lo pasamos bien, es un ambiente familiar. En el pincho navideño hacemos concursos de tortillas, Muy de bien. patatas, y luego finalmente que sois invitados a venir a visitarnos cuando queráis.
a ver si queréis hacer un TFG o un TFM con nosotros y finalmente estamos muy metidos en divulgación y nos apuntamos hasta un bombardeo. O sea, ya lo veis, estoy Sí, aquí. sí. O sea, y nada, pues con eso ya, muchas gracias por Nada. el momento anuncio. Entonces, vamos a hacer, primero os voy a mostrar qué es lo que tenemos en la mesa, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí es un par de electrodos con dedos interdigitados y lo negro es un material bidimensional llamado grafeno o es de la familia del grafeno y más concretamente es el grafeno inducido por láser que os he explicado. Entonces, con estos electrodos vamos a montar los distintos componentes, pero todavía no es un dispositivo, son solo uno de los componentes de ese dispositivo y son los electrodos, pero aquí les vamos a poner los colectores metálicos que Álvaro y yo, que es lo que vamos a poner un poco de pintura de plata y de papel de cobre que van a actuar como colectores metálicos. Luego vamos a aislar esos colectores metálicos con una capa de plástico aislante, Kapton, y los vamos a aislar o tapar para que cuando apliquemos el electrolito gel, que es 1 molar de ácido sulfúrico, esto es corrosivo, entonces no puede entrar en contacto con la plata y el cobre y tenemos que protegerlo con esa capa aislante. Y finalmente, cuando le hayamos aplicado a los colectores metálicos la parte aislante, vamos a aplicar en el área que ha quedado descubierta, no tapada, que constituye el área activa de almacenamiento de energía del dispositivo, con el electrolito gel. Y finalmente lo vamos a encapsular el dispositivo con otro trozo de plástico aislante para que lo podamos manipular y para que podamos conectar el dispositivo a los 2 electrodos del potenciostato que ya lo hemos explicado antes, para medir si lo hemos hecho bien, porque las cosas del directo no se saben, y funciona como dispositivo y almacena energía. Entonces, ¿estás preparado, no? Yo no, Yo te sigo a ti. Vale. Uy, pues mal vamos. Vale, pues entonces, primero tenemos la pintura de plata. Lo he agitado bien, entonces vamos a definir los colectores metálicos, como dijimos. Vamos a coger uno de los... Todo esto, como veréis, pues materiales muy sofisticados. No hacer en casa. Vale. Ahora coge un poco y ten cuidado para que no se extienda más allá de este... Ahí, del borde. Solo en la punta, ¿no? Claro, ¿te acuerdas? Y luego, además, que no... Ahí. Coge más plata así. Además, ¿te acuerdas que lo hacemos así lateral? Como para no dañar el... Déjame más. Sí. Vale. Los dos, ¿no? Sí. Simétrico. Ánodo y cátodo. Eso es. Esto con calma, ¿eh? Para que no... Bueno, creo que... Estamos definiendo los colectores metálicos. Entonces, estamos aplicándole la pintura de plata al extremo del... Está complejo. Se me está complicando un poco. A mitad. Ya lo dije, las cosas del directo. Creo que un lado se me ha complicado un poco. Bueno, pero si lo tapamos bien... No, no, es salvable, ya verás. Y ahora sí. Perfecto. Aplicamos primero, o sea, la pintura de plata entre el láser, o sea, perdón, el grafeno inducido por láser y el papel de cobre, porque queremos que haya mejor contacto entre el grafeno y el cobre. Es un paso intermedio para que haya buena adhesión y haya buena conductividad. Esto es como si hiciera el pegamento, ¿no? Entre el cobre y... Eso es, pero que a la vez sea conductor, ¿no? Nos interesa que sea un metal conductor. Esta parte es difícil porque te Sí, acuerdas. eso estoy yo pensando, que Con con los guantes está complicado, ¿eh? No se levante.
Ahí, eso es. O sea, era ¿Así? directamente... ¿Te acuerdas? Sí, Ahí. horizontal, ¿no? Ujú. Que no toque el... Eso es. Que no se toquen por atrás, ¿no? Para no Vale. cortocircuitarlo. Ahí está. Ahí, perfecto. En el otro lado igual. Perfecto. Esto es muy relajante, ¿no, Álvaro? Bueno, Como pelar lo- esto quizás no tanto. La ciencia también puede ser relajante. Vale, y ahora, como expliqué anteriormente, vamos a aislar los colectores metálicos con una capa de plástico para que luego no entre en contacto el cobre y la plata con el electrolito gel, que era 1 molar de ácido sulfúrico. Ahora, este es el paso por el que tenemos que dar los guantes principalmente. Entonces, el otro palillo que no hemos usado, esto tiene gel, el gel es polivinil alcohol, o sea, que es inerte, pero es para densificar el electrolito, para que controlarlo mejor. Y mira, ¿te acuerdas? Como miel, sí. Ahora coge así y sin rayar el grafeno, vamos a ahí, aplicar el electrolito sobre... Yo no puedo tocar grafeno, ¿no? No, porque lo rayaría. Entonces lo hacemos así de lado, pues con calma. No sé cuánta cantidad hay que echar. Igual me estoy pasando. No tienes que echar excesivamente, Más cubrir pero todo, ¿no? eso es, lo que tenemos que asegurarnos es cubrir todo el área activa. O sea, todo el área que no hemos tapado que es negro, que es el grafeno, tiene que tener aplicado el electrolito gel. Tampoco demasiado, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo ya he terminado. Estos supercondensadores que estamos explorando nosotros, planos, o sea, no como enrollados o tipo sándwich, que son los habituales, en el fondo también lo que tienen un gran potencial es en aplicaciones flexibles y vestibles, ¿no? De electrónica flexible o textil. Y también, por ejemplo, sí, voy a aprovechar mientras Álvaro termina. Por ejemplo, este sustrato que estamos usando Álvaro y yo, que es donde se define por irradiación láser o se crea el grafeno, no es muy flexible, no es estirable, no es muy funcional. Entonces, por ejemplo, el láser, el grafeno inducido por láser, lo que podemos es transferirle en otros sustratos como más flexibles o que, por ejemplo, se llama Fixomul, es comercial y es poliuretano. Esto está pensado para la piel, para ponerlo como en nuestra piel, ¿no? Como apósito. Y si aquí ponemos, como ha pasado en este pobre gato, el grafeno inducido por láser sobre el Fixomul, imaginaos que el gato tiene diabetes, el pobre, y queremos monitorizar su nivel de glucosa. Entonces, podríamos hacer un sensor flexible de grafeno y pegárselo a la piel y wireless, o sea, por el Internet de las cosas, ver y si el gato se ha comido secretamente un trozo de pastel que ha caído, pues le iríamos a reñir y le llevaríamos a la veterinaria. O sea, y además, este mismo grafeno inducido por láser, si lo acoplásemos con el mismo supercondensador hecho por grafeno inducido por láser, podría ser autoalimentado. O sea, entonces quiero decir que tiene mucho potencial en aplicaciones reales. 2000 años más tarde. Bueno, pues aquí estamos en el ISOM con Ryu para coger medidas de un supercondensador y concretamente estamos en la sala. En la sala auxiliar donde tomamos las medidas electroquímicas para caracterizar el supercondensador y Genial. ver cuánto energía almacena. O sea, vamos a ver unas gráficas ahí súper bonitas y preciosas. Preciosas. Y nada, vamos a ello, vamos al lío, ¿no? Vamos. Vale. Pues vamos a medir y probar cómo y cuánto energía almacena nuestro supercondensador, nuestro amigo, el que hicimos el otro día. Ahora lo que hemos hecho ha sido conectar los colectores metálicos al ánodo y al cátodo, y entonces vamos a tomar unas curvas de voltametría cíclica a distintos rates, y entonces
o velocidades de barrido, y entonces vamos a decirle, estamos guardando, o sea, definiendo dónde vamos a guardarle, y a ver, primera curva. Este sería la primera parte de carga, del ciclo de carga. Porque Ryu, ¿qué es lo que estamos viendo exactamente en los ejes de esa gráfica? Estamos viendo la corriente que da en función del voltaje y estamos midiendo a 0,1 voltios por segundo, que es la velocidad de barrido. ¿Y vemos como una especie de histéresis o algo así? ¿O qué es esto? No es la histéresis. Esto que define, Sí. este es el primer semiciclo de carga, y cuando llega al cero, en el signo opuesto, este es el semiciclo de descarga. Y todo el área encerrada en estas dos curvas, el área encerrada está reflejando la capacidad de Qué bueno. almacenaje de energía. Muy bien. ¿Cuánta energía eléctrica almacena el supercondensador? Y ahora es otros dos ciclos en las que de carga y de descarga, pero a distinta velocidad de barrido. En este caso, 0,2 voltios por segundo. ¿Y qué nos indica la velocidad de barrido? La velocidad de barrido lo que nos indica es que dependiendo de, mientras más grande, va a ir más rápido y vamos a ver más capacidad de almacenamiento. Y ahora el último ciclo, en el que es una velocidad de barrido de 0,5 voltios por segundo. ¿Esto es una manera típica de caracterizar condensadores o Absolutamente. ¿sí? O sea, que se puede hacer no solamente con este tipo de condensadores hechos con grafeno, sino con cualquier otro tipo de... Sí, es universal, vale para cualquier tipo de material, y lo que es más, también la voltametría cíclica para ver la capacidad de almacenaje de un dispositivo se da en otros tipos de dispositivos, por ejemplo baterías o baterías. Y además en las baterías, porque los supercondensadores basados en grafeno, su mecanismo es físico, es de origen físico. No hay un efecto electrostático, no hay con solo grafeno no dopado, no hay mecanismos químicos, reacciones químicas faradaicas. Sin embargo, por ejemplo, en las baterías sí hay reacciones redox reversibles, y entonces en su voltametría cíclica se verían otro tipo de picos. Se reflejaría ese momento de las reacciones redox, serían reflejadas. Súper interesante. Y nada, aquí los tenemos. O sea, Muy bien. a más velocidad de barrido, pues se ve que ha almacenado más energía. Genial, perfecto. Resultado final, supercondensador funcionando y todo el mundo contento. Sí. One eternity later. Bueno, pues ya habéis visto los supercondensadores. Bueno, Alberto ya lo conocía, de hecho, porque lo vistes en el UPM Conecta. Eso. Que eso, por cierto, ¿de qué va? Porque yo no estuve. Estas son unas jornadas que se hacen en la Politécnica, es a nivel Politécnica, ¿no? En las que se pretende que los centros de investigación, los investigadores, acerquen su investigación a los alumnos. Entonces, en vuestro caso, hicisteis justo lo que acabamos de ver. Una demo en la que construíamos unos supercondensadores y los medíamos. Y de hecho fue ahí donde yo te conocí a ti y le propuse como invitado. Bueno, y porque os lo hemos traído en el podcast, pero que el UPM Conecta y estas cosas se hacen por algo. Lo digo porque los insto a los alumnos a que de vez en cuando participen más en lo que es pues conocer un poco la universidad, más allá de estar estudiando, que es muy importante y es lo que tenéis que hacer, pero que conozcáis un poco también lo que se hace en la universidad, porque a lo mejor os gusta y os cambia la vida. Bueno, pues... En primera persona, ¿no? Lo estás diciendo. No, la verdad. No, perfecto. Lo cortamos entonces. O sí, lo dejo en modo misterio. Bueno, entonces en todos los programas pedimos al invitado que formule una pregunta para el invitado siguiente. Antes de que lo hagas, te lanzamos la pregunta de la anterior invitada, que fue Teresa Riesgo, secretaria de Innovación del Gobierno de España, y pregunto, ¿cómo cambiarías el sistema universitario para que en 2040 esta universidad se convierta en el MIT?
me gustaría que fuésemos tendiendo desde el primero de grado, vamos, a que tener como que los alumnos tuviesen asignaturas en las que se metiesen más contenido práctico en todas las asignaturas, en las que cuando se explica un contenido teórico se les dé un ejemplo de casos reales donde es aplicable y que tengan más horas prácticas, digámoslo así. Y yo creo que ahí, desde el primero de carrera, pues sería muy beneficioso que los alumnos supiesen por dónde prefieren tirar, motores, coches, una central eléctrica, o sea, lo tengan cada vez más claro y entonces sean más eficientes al elegir las optativas y entonces ahí ya en cuarto de grado serían todo de nivel MIT, o sea, o como Peter Parker, que quería ir al MIT, por cierto. Bueno, pues siguiendo con lo mismo, ¿qué le preguntarías tú al siguiente invitado? O Pues, invitada, porque puede ser o invitade. o invitade, cualquier persona. Todavía no lo sabemos ni nosotros. Pues yo le preguntaría si en este estado actual, si tuviese que reciclarse en su parte de faceta investigadora, en el tema que tiene que investigar, ¿qué elegiría? ¿Temas relacionados con la microelectrónica o con el desarrollo de aplicaciones en tierras raras? Qué concreto, ¿no? Ujú. Pues queda apuntado. ¿Y por qué? Vale. Pues, bueno, muy interesante el programa. Ujú. Muchas gracias por venir y esperemos que, bueno, os haya parecido interesante. Muchas gracias por invitarme también. Vamos, lo que dijo Alberto, le gustó mucho lo que